En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Les saludo con afecto, con cariño, con mucha nostalgia también, en este domingo 23 de agosto del año 2020, domingo en el cual nuestra iglesia nos invita a leer el 11º domingo de Mateo, según disposición litúrgica, con la lectura que está tomada de Mateo capítulo 18, del verso 23 al 35. Eso es lo que vamos a reflexionar hoy día como parte de nuestra reflexión dominical. Antes de esto, yo quisiera hacer una pequeña introducción o un pequeño comentario con respecto a el contexto del capítulo 18. Es muy importante esto porque los estudiosos, los académicos, los teólogos de literatura del Nuevo Testamento han hecho profundísimos estudios con respecto a la configuración y la composición de los evangelios. Y es por eso que podemos ver que algunos estudios, la mayoría obviamente, destacan que hay 7 estructuras dentro del Evangelio de Mateo. Y hoy día estamos entrando al fin de la 4ª estructura o discurso que se llama. Esta sección literaria que está en el capítulo 18 es muy importante entenderla por cuanto nos introduce en la lectura de hoy. Vamos a ver. Esta 4ª sección o 4º discurso narrativo de Jesucristo en el Evangelio de Mateo marca una creciente y férrea oposición a la labor de Jesucristo. Ya se venía arrastrando esto de, como lo vimos anteriormente, exhortar, predicar, sanar y llevar la palabra de Dios a la gente mediante hechos. Hoy día Jesucristo nos lleva a la exhortación personal. Es por eso que es importante entender de que está creando enemistades. Jesucristo está creando este clamor positivo y negativo. Hay gente que lo sigue, mucha gente que está con él, mucha gente que no está con él, y muy por el contrario, ¿cierto?, lo ataca. Es por eso que como decimos acá, Jesús está metiendo bulla, y como está metiendo bulla es importante que lo escuchemos, a ver qué eco se hace ese grito de Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, por favor. Pues bien, esta sección literaria principalmente está marcada por una importante preparación que hace Jesucristo para su ausencia posterior, cuando pase por la pasión, la crucifixión, ¿cierto? Y después de la resurrección, estos 40 días, para irse un poco, no desvinculando, pero sí habilitándonos a nosotros para poder caminar en la senda del Evangelio sin la presencia física, sino que con la presencia espiritual de Jesucristo. En primer lugar, esta sección nos habla de cómo prepararnos para la ausencia de Cristo, cómo poder nosotros desenvolvernos en nuestra vida en forma personal y en forma grupal. Y en segundo lugar, una cosa muy importante, que es la responsabilidad en la humildad para el trato con el hermano. Vamos a ver los discursos, cómo está tratado esto en forma rápida para poder entrar en el Evangelio. También nos habla del perdón, esta cosa tan tradicional, tan nombrada, que es el perdón 70 veces 7, que está en el capítulo 18, el verso 21 a 22, ¿cierto? Cuando dice ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces, le dice Pedro. No, le dice 70 veces 7, responde Jesucristo. 70 veces 7 es una configuración numérica que nos habla de cómo Jesús es capaz de llevarte al límite humano para practicar el perdón. Es decir, no solamente es perdonar, sino que es perdonar cómo y cuánto. Y esto es muy importante entenderlo desde el punto de vista de nuestra relación con la gente. Perdonar significa olvidar. Perdonar significa restablecer una relación, y no solamente restablecerla, sino que mejorarla. Es por eso que es la invitación y el llamado al perdón. Es por eso que es importante esta relación de 70 veces 7, basados en el número de la perfección, que es el 7 del Antiguo Testamento. Bien, el capítulo 18 en sí mismo se divide en algunas secciones, 5 secciones principalmente. La primera es el trato o el discurso de quién es el mayor, cuando Jesucristo con sus 2 discípulos dice quién es el mayor, que se sentará a mi izquierda, a mi derecha. En segundo lugar, nos habla de las ocasiones de caer, cómo nosotros tenemos que luchar contra esto de
caer nosotros y hacer caer al hermano con nuestra relación, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, y no solamente desde el punto de vista psicológico o espiritual, sino que desde el punto de vista físico también. Si partes de mi cuerpo hacen caer al hermano, tengo que luchar contra eso para no hacerlo caer. ¿Por qué? Porque el cristianismo, un pilar fundamental de nuestra fe en Jesucristo, es también el trato con el hermano y cómo nos comportamos, cómo somos en nuestra relación con nuestro entorno social, con las personas. En tercer lugar tenemos la parábola de la oveja perdida, ¿cierto? Cómo Jesús rescata nuestras almas de la perdición, la oscuridad, la tiniebla. En cuarto lugar, ya hablamos ya del perdón, en cómo debemos perdonar, no solamente cómo, sino que también cuánto, llegar hasta el límite, más allá de nuestra capacidad humana, y perdonar exclusivamente para restablecer es sanar es resucitar. Y en quinto lugar, el quinto discurso o subsección del capítulo 18, tenemos el texto actual, que son los dos deudores, los dos siervos, ¿cierto? Uno que debía mucho y otro que debía poco. Y es por eso que es importante este contexto, porque el Evangelio de hoy comienza: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Por lo cual. Ese por lo cual, que es la introducción al Evangelio de hoy día, nos dice que todo lo que Jesús ha hablado, ¿cierto? Todo lo que está enseñando hoy día, en este momento, en el 11º domingo de Mateo, con este texto, nos dice por lo cual, es decir, por lo tanto. Entonces, todo esto que he hablado hoy día, yo le voy a explicar cómo se hace a través de una parábola, ¿cierto? Que son palabras simples que podemos entender todos en aquel tiempo y en nuestro tiempo actual. Así que los invito a descifrar este pequeño llave maestra para entender nuestra relación. Bien, por lo tanto, vamos al capítulo 23, al versículo 23-24, donde dice: dijo el Señor esta parábola, por lo cual, ya dijimos, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Aquí es importante entender un pequeño estudio sobre los talentos. El talento no es la capacidad, no es el don, no es la gracia que uno tenga de hacer algo, ¿cierto? Un hombre talentoso, no. El talento es una palabra de origen griego en sí, se dice talandos, y el talento o talandos en griego significa balanza, peso, medida. Eso es lo que significa. El talento tiene su origen muy antiguo, no en Palestina, sino que en Babilonia, estamos hablando 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Y el talento se subdivide, ¿cierto? Como el peso se divide en centavos, etc. El talento se divide en 6.000 denarios. Un talento equivale en la época a 6.000 denarios. Y un denario, para que tengan una idea, es un día de trabajo de un jornal. ¿De dónde sabemos esto? Del mismo texto de Mateo, en el capítulo 20, verso 2, donde dice: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces, estamos un poco ciertos de que el valor día de un jornal en un trabajo común y corriente era de un denario. Ahora, vamos a ver lo que significa un denario, así que vamos a traspasarlo a términos nosotros en Chile. El sueldo mínimo en Chile legal son 320.500 pesos brutos. Si dividimos esos 320.500 pesos en 20 días, que son la jornada laboral mensual, sacando el sábado y domingo, nos quedan 16.025 pesos. Ese es el valor día de un jornal, 16.025 pesos. Si multiplicamos eso por 6.000, que son los denarios, nos da exactamente 96.150.000 pesos. Esa es la deuda del amigo del primer siervo, 96.150.000 pesos. El dólar hoy día, domingo 23 de agosto, vale 793 pesos. Si hacemos la equivalencia, nos da de que este hombre debía exactamente 12.616 dólares. Si ustedes se fijan, es un número grande, abultado, quizás exagerado para empezar, para un jornal. Como un obrero va a deberle tanto a su siervo. Y lo importante aquí, es verdad que la equivalencia numérica es importante, pero hay un trasfondo mucho más importante, que es la enseñanza de Jesucristo. Entonces,
seguimos con el texto en el versículo 25-27. Como no tenía que pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado dijo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le liberó y le perdonó la deuda. ¿Quién de nosotros puede perdonar una deuda de tal magnitud? 96 millones, $12,000, algo realmente inexplicable. Pero sí es explicable para este ejemplo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, que es un Señor de extrema misericordia y de mucha compasión hacia el ser humano. Entonces, Jesucristo nos quiere llevar un poco al extremo de una relación Señor-siervo para decirnos: este hombre que tenía mucho, el Señor, ¿cierto?, el Rey que tenía mucho, y que seguramente no le hacía falta ese dinero adeudado de un siervo, porque tenía muchos siervos más. Entonces, el punto está en cómo ejemplificamos nuestra vida en este Señor, en este Rey que es capaz de perdonar y otorgar no solamente la libertad al hombre, a su familia, perdonar sus bienes, sino que también olvidar la deuda que él tenía. Entonces este hombre sale de la presencia de su Señor liberado, ¿cierto?, tranquilo, feliz, porque ya no debía y no estaba en peligro su familia. Y el verso 28, primera sección letra, dice: al salir aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Rápidamente, para que se den cuenta, los 100 denarios son 100 días de trabajo, ya lo dijimos ya, y si lo multiplicamos por 16.025, nos da 1.602.500 pesos. Si eso lo pasamos a dólar, dividido por 7.93, nos da $2.020. Un poco para que se hagan la imagen, estos $2.020 corresponden al 1,6% de la deuda del otro siervo, del primero. Entonces, se dan cuenta que es una relación infinitamente más pequeña y más insignificante de lo que debía el primero. Entonces, avanzamos en dos siervos que se encuentran: uno debía mucho, el otro debía poco, pero el que debía mucho no es capaz de perdonar al que le debía poco. Versículo 28b al 30. Y agarrándole le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cierto? Aquí opera lo contrario que opera con el Señor, que el siervo primero no es movido a misericordia, sino que muchas veces haciendo una imagen del ser humano, de nosotros mismos, que muchas veces hablamos del perdón y hablamos de la misericordia y hablamos de Dios, ¿cierto? Pero no somos capaces, quizás muchas veces, de perdonar a mi hermano necesitado, a mi hermano que me debe, ¿cierto? Sobre todo ahora que estamos en tiempos muy, muy, muy difíciles. ¿Cómo somos capaces de gestionar nuestras relaciones humanas y comerciales a través de esto que es la misericordia? ¿Cómo somos misericordiosos? ¿Cómo somos compasivos? ¿Cómo somos pacientes con aquel que me debe? El arrebato es tomar, ¿cierto?, y pedir la deuda o interponer acciones legales y exigir lo que se me debe, al punto extremo de lo que va a pasar ahora, que es muy peligroso, que es que el hombre, el siervo, pone en la cárcel a su consiervo, ¿cierto?, exige el pago de la deuda con su familia. Versículo 31 al 33, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Por qué debía haber tenido misericordia? Exactamente porque su señor había sido misericordioso y compasivo y le estaba dando un ejemplo de vida. Yo te perdoné mucho, tú debías haber perdonado poco. Y esa es la enseñanza, en el sentido de que el Señor se nos pone como un ejemplo a seguir en torno a lo que es la misericordia y mi relación con
con mis hermanos, con mi círculo social. Para terminar, el verso 34-35, entonces su señor encolerizado le entregó a los torturadores hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pregunta, ¿por qué el Señor no lo perdonó? Exactamente porque aquí ya no hay un tema monetario, un tema material, sino que hay un tema que tiene que ver con este Padre, porque Jesucristo habla de mi Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo. Y como estamos hablando de un padre que ve a sus hijos, a un hijo maltratando al otro, se encoleriza. Porque todos los que somos papás sabemos que los hijos son el tesoro más grande que tenemos en la vida. Y cualquier persona que toque a nuestros hijos, nos vamos a comportar tal como este Señor. Aquí ya no opera la misericordia, aquí ya no opera la compasión. ¿Por qué? Porque uno de estos siervos ha tocado a su hermano. Entonces la enseñanza es: el Señor va a ser misericordioso contigo hasta un límite, y ese límite es que seas capaz de comprender que tu prójimo es sagrado, tu prójimo es intocable, tu prójimo es tu instrumento de salvación. Porque los que creemos en Jesús sabemos que el Señor nos ha venido, especialmente hoy, ha venido a decirnos: cuidado con el hermano, cuidado con el prójimo, cuídalos, venéralos, respétalos, ayúdalos en su necesidad, rescátalos de donde están. Y aquí el Padre Celestial se encoleriza exactamente porque tú has sido capaz de tocar a uno de sus hijos, que es un hermano tuyo. Entonces el Padre tiene que poner orden en la casa. Un reino dividido sobre sí mismo no prospera. Es por eso que mucho cuidado. El Evangelio de hoy es un llamado de atención, es un llamado de conciencia. Entonces la pregunta que hoy día Jesús te hace es: ¿quién vas a ser tú? ¿El Señor que perdonó o el siervo que exigió su deuda pequeña, mínima, insignificante a su consiervo para maltratarlo, llevarlo a la cárcel y hacer que su vida se transformara en una perdición? Somos instrumento de salvación del Señor Jesús para nuestros hermanos. Aprovecha esta oportunidad. Amén.